Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una reflexión, ¿verdad? Una reflexión más, creo que es la primera de este año. Hace 8 días no pudimos, por causas de fuerza mayor, no pudimos tener nuestra reflexión bíblica, ¿verdad? Y bueno, pues en esta noche vamos a tener la reflexión bíblica de esta noche. Y bueno, más que reflexión, creo que se convirtió se convirtió en enseñanza. Yo pensaba dar una reflexión un poco pues un poco más ligerita, ¿verdad? No tan cargada, ¿verdad? Para que fuera más más rápido, pero pues ahora sí que empieza uno a escribir y empieza uno a meterse y bueno, pues en esta noche vamos a iniciar, ¿verdad? Este tiempo de la reflexión. Primero que nada quisiera orar rápidamente, brevemente al Señor, ¿verdad? Yo previamente ya he orado, pero aún así me gustaría poner este tiempo en manos de Dios. Y bueno, vamos a hacerlo. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, y te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendito Dios, por este tiempo que nos permites tener de la reflexión bíblica, la palabra tuya de este día para esta noche. Y te rogamos que sea de bendición y edificación para nosotros, para tu pueblo, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, Señor. Eres el pastor supremo de nuestras almas y te bendecimos, Señor. Te amamos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Padre Santo, te amamos y te adoramos por lo bueno. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres bueno y siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, le decía yo que en esta noche vamos a tener una reflexión bíblica, enseñanza, que le hemos puesto por título la dirección divina y los caminos que Dios usa. Y bueno, para los que a lo mejor no me conocen por nombre, yo soy el pastor Gustavo Méndez, de Córdoba, Veracruz, ¿verdad? De Iglesia Cristiana La Fuente, en Córdoba. Y estoy ahora sí que para servirles en esta hora. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de la dirección divina y vamos a tratar de irnos lo más rápido posible, porque le decía que me puse a escribir, ¿verdad? Me puse a hacer el bosquejo y bueno, se empezó a alargar. Y bueno, primero que nada, vamos a hablar acerca de la dirección divina y vamos a estar viendo los caminos que Dios usa, ¿verdad? Para dirigir la vida del hombre, principalmente su pueblo. Y dice, perdón, yo tengo un problema de la garganta de garraspera, ¿verdad? En estos días ha estado frío, perdón, el clima en estos lugares donde yo vivo. Y pues me irritó un poquito la garganta. Discúlpenme si en algunas ocasiones tose, ¿verdad? Dice el Salmo 25, versículo 4 y 5 en la Nueva Traducción Viviente. Una palabra inspirada por Dios, ¿verdad? En el corazón del salmista dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo de seguir. Versículo 4, ¿verdad? Es Salmo 25, versículo 4 y 5. Dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo de seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Y bueno, el salmista aquí dice, le está diciendo al Señor, le está rogando, le está suplicando a Dios que le muestre el camino correcto que debe por el cual debe de andar, ¿verdad? Primero que nada en su vida espiritual, pero también obviamente, ¿verdad? El rey David, y todos los hombres de Dios, los salmistas, ¿verdad? Pues buscaban siempre la dirección divina de Dios, del Señor, para saber qué era lo que tenían que hacer en su vida, porque era gente que dependía altamente de Dios, de su voluntad, ¿verdad? Y bueno, quisiera comentar que uno de los deseos más grandes de Dios siempre ha sido poder dirigir la vida del hombre, ¿verdad? Porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea con el propósito de ser su padre, ¿verdad? De ser su padre, pero también estar cercano a ellos y también dirigirlos como un padre, ¿verdad? Y bueno, obviamente también porque Dios ama intensamente a la humanidad y como Dios es bueno, bondadoso, generoso, ¿verdad? Compasivo, es lleno de gracia y misericordia, nos dice Dios en su palabra. Él desea dirigir a la humanidad, ¿verdad? Los pasos que deben de dar, sus caminos, su forma de vivir, las cosas que debe de hacer, las que no debe de hacer en cuanto a su vida pues natural en este mundo, ¿verdad? Porque Dios desea que al hombre no le vaya mal, ¿no? Entonces Dios desea que le vaya bien al hombre y por lo tanto por eso desea dirigir su vida, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a estar viendo algunos de los caminos principales a través de los cuales Dios obra en la vida del hombre, en especial en la vida de su pueblo, en la vida de la gente que le ama. Ahora, con respecto, quisiera comentar, antes de entrar de lleno
a la guianza divina y a los caminos que Dios usa, quisiera comentar que a veces en la mente, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Del mundo evangélico, a veces la dirección divina la conciben, muchas veces la conciben muy teosóficamente, ¿sí? O sea, de forma teosófica. Ahora ¿qué es qué es lo teosófico? ¿Qué es o la teosofía, verdad? Porque teosófico o teosóficamente proviene de algo que se le conoce como teosofía. Le voy a dar una descripción de qué es la teosofía para que me comprenda usted qué quiero darle a entender con esto que estoy diciendo, ¿verdad? Acerca de que a veces el asunto de la dirección divina lo maneja el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El mundo evangélico actual lo maneja muy teosóficamente, ¿verdad? Y bueno, la teosofía es el nombre que se le da a diversas doctrinas y prácticas religiosas y místicas, ¿verdad? Místicas espirituales, ¿verdad? Que al practicarlas, las personas creen que a través de eso van a estar constantemente iluminadas e íntimamente unidas con Dios, ¿verdad? Con la divinidad. Y se dice que la teosofía pretende ser el conocimiento directo de Dios. O sea, teo, Dios, y sofía, conocimiento. Y según la teosofía, ¿verdad? Según la teosofía, dicen los que hablan acerca de esto, ellos dicen que se trata de una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta, sabiduría espiritual. Y esto, para lograr este fin, son muy comunes las prácticas de misticismo o esoterismo, ¿verdad? Son prácticas de ocultismo, de espiritismo, ¿verdad? De contacto con los seres celestiales, o la gente cuando se mete en esto de la teosofía y se pone a meditar, ¿verdad? Se pone a buscar a Dios a través de algunas prácticas, de las prácticas de ocultismo, piensa que cuando viene una palabra, ¿verdad? Viene una idea, un pensamiento, piensan que pues es de Dios, ¿no? Y a través de ese pensamiento de sabiduría o conocimiento revelado, oculto, secreto, supuestamente de parte de Dios, ¿verdad? Ellos piensan que están recibiendo una dirección divina, ¿verdad? Y la gente que practica la teosofía piensa que está siendo verdaderamente dirigido siempre de forma mística, en todo momento por Dios, y que cada idea o pensamiento con respecto a Dios, ¿verdad? Cada idea, cada supuesta revelación, ¿sí? O bien practican esto para buscar la dirección de Dios, supuestamente ellos es producto de esa conexión constante e íntima y sobrenatural con Dios, ¿verdad? O sea, prácticamente se ponen a lo mejor a meditar, se ponen a hacer ciertos ejercicios de ocultismo, de esoterismo, ¿verdad? Y sí es cierto que les empieza a llegar una cierta revelación, una supuesta revelación, o que sienten que Dios les habla, ¿verdad? Que les habla a su mente, pero verdaderamente o esa imaginación de su mente, o es la voz de demonios, ¿verdad? Pero bueno, con respecto a esto de la teosofía, para empezar, la dirección divina no es así, ¿sí? La dirección divina es algo muy diferente, ahorita lo vamos a estar viendo, y aparte de eso, la teosofía es adivinación y espiritismo. Pero bueno, de una forma muy similar, a veces los cristianos, cuando tienen algún problema, tienen algún asunto para quienes desean conocer algo, ¿verdad? Quieren preguntarle a Dios algo, pues oran, ¿no? Se ponen a orar, y después de que oran, ¿verdad? Se la pasan así como que como un tipo de meditación, ¿verdad? Meditación trascendental, ¿verdad? Esperando recibir una palabra de parte de Dios, esperando recibir una idea que los guíe, que los ilumine, por qué camino deben de tomar, o sea, qué camino o qué acciones deben de tomar con respecto a cierto asunto, ¿verdad? O se ponen a orar, se ponen a leer la Biblia, se ponen a orar y esperan que les caiga una revelación divina de esa palabra que están escribiendo. Y entonces es una manera teosófica, se puede decir, de revelación y también de dirección, ¿verdad? Porque la gente cristiana muchas veces, más adelante lo vamos a ver, pero muchas veces no quiere usar el entendimiento, el intelecto que Dios le ha dado, el conocimiento, su palabra, para dirigir su vida, sino esperan que todo les caiga del cielo como si fuera por una revelación divina, ¿verdad? Y bueno, esto no es así, ¿sí? Esto no es así. La gente espera recibir una inspiración divina en un momento dado que les dé la dirección que necesita en sus vidas, y el cristianismo moderno tiene verdaderamente a veces un concepto muy errado en cuanto al asunto de la dirección divina. Y bueno, en la actualidad la gente evangélica
considera, escuche, que la dirección divina tiene que ser algo altamente místico, altamente sobrenatural, altamente religioso, ¿verdad? Algo así como que entran en comunión, entran en un éxtasis, ¿verdad? En un éxtasis divino, y empiezan a recibir palabra, empiezan a recibir visión, pues empiezan a escuchar, tienen que escuchar la voz de Dios, y no siempre es así. A veces Dios habla así, ¿verdad? Es cierto que Dios sí puede inspirar la mente y el corazón de una persona de forma sobrenatural. Dios sí lo hace de forma sobrenatural, habla a la mente, ¿verdad? Habla a través de su voz, a través de un pensamiento, a través de una intuición de algo, en un momento dado que Dios decida hacerlo. Pero también, ¿sí? Se le puede manifestar de forma milagrosa a alguien, como lo hizo con los profetas o como con Moisés, por ejemplo. Pero esto no ha sido así todo el tiempo, ni es así siempre, ¿verdad? Dios tiene otros caminos que vamos a estar estudiando ahora, ¿verdad? Otras formas, las formas que Dios usa, los caminos que Dios usa para dirigir al hombre. Y vamos a estar viendo los principales. Y bueno, los principales caminos que Dios usa para dirigir a su pueblo. El primero y uno de los más importantes, escuche, a lo mejor usted diga, no, ¿cómo va a ser esto así? No, el primero y lo más importante es la dirección divina por la influencia de su palabra en la mente y en el corazón del hombre. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El primero y uno de los primeros y más importantes caminos que Dios usa para dirigir al hombre, o sea, de dirección divina, es a través de la influencia de su palabra, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios, en la mente y en el corazón del hombre. Y esta es una de las principales formas en las que Dios desea, ¿verdad? Dios desea dirigir la vida de sus hijos, ¿verdad? Y esto es a través de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, nosotros meditamos en ella, estamos tratando de sacarle ahí una enseñanza, ¿verdad? Dios desea que nosotros nos llenemos de su palabra, ¿verdad? Porque a través de eso, uno de sus propósitos y más grandes deseos es poder moldear nuestra mente, poder moldear nuestro modo de pensar, ¿sí? Nuestro corazón, para que a través de su palabra nosotros dirijamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene de dirección divina o qué tiene de espiritual? Tiene mucho, porque la palabra, acuérdense que Jesús dijo que Dios es espíritu, ¿verdad? Que su palabra es espiritual, o sea, es algo que va al alma, al espíritu, al corazón. Escuchen lo que dice el Salmo 119, versículo 105, y luego versículo 133, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y el versículo 133 del Salmo 119 dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Vuelvo a repetir, dice el salmista, el salmo más largo de la Biblia, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. Y luego el versículo 133 de este salmo dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Y bueno, mire, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, podemos entender que Dios desea que su palabra y sus mandamientos que encontramos en la Biblia den forma al modo de pensar del hombre, para que a través de ello su forma de vivir sea dirigida en base a las pautas, mandamientos, normas, ¿verdad? Enseñanzas que Dios le da al hombre a través de la Biblia, a través de su palabra, ¿verdad? Y Dios espera que a través de su palabra, ¿sí? Dios desea dirigirlo, ¿verdad? De forma divina, dirección divina, desea dirigir la vida de su pueblo, la vida de sus hijos a través de su palabra. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, empezamos a darnos cuenta acerca de las enseñanzas y mandamientos, ¿verdad? Que Dios nos marca como su pueblo, ¿verdad? Que Dios nos marca como su creación, que son los caminos o las formas de vida en las cuales nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Y definitivamente esta forma de dirección divina es una de las principales formas o caminos que Dios usa para dirigir la vida de su pueblo. Esto es, vuelvo a repetir, es a través esta es una forma de dirección divina a través de la influencia de su palabra en la mente y en el corazón del hombre, en el corazón de su pueblo. Le pongo un ejemplo para que me pueda entender un poquito mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en las empresas o algunos organismos gubernamentales, ¿verdad? U otros organismos no gubernamentales, como por ejemplo ahorita ya desaparecieron, pero antes había unas guarderías, las guarderías de Sede Sol. Cuando yo trabajé en protección civil en el municipio de Córdoba,
las guarderías tenían algo, manejaban algo que se le conoce como manuales de operación. Y estos manuales de operación eran unos libros más o menos así, ¿verdad? Ahora sí que con textos de lado y lado, en los cuales a través de ese manual de operación se le indicaba al encargado y a los empleados, ¿verdad? A las maestras, a las cuidadoras de las guarderías, cómo debían de trabajar, cómo debían de operar, ¿verdad? Cómo debían de llevar ahora sí que el negocio adelante, por decirlo así, ¿verdad? Desde que el momento que llegaban a la guardería, cómo tenían que abrir la puerta, qué tenían que revisar en la entrada, al llegar a los salones, antes de que llegaran a los niños, ¿verdad? Qué tenía que haber, ¿verdad? Los tapetes, el material lúdico que tenía que estar puesto ahí, el tipo de material que se podía usar y que no se podía usar, por causa de los incendios que hubo en la guardería ABC, ¿verdad? Y era un manual de operaciones que tanto el encargado de la guardería como las demás maestras o ayudantes de la encargada que cuidaban a los niños tenían que leer y conocer el manual para saber cómo tenían que comportarse dentro de la guardería con los niños, qué cosas podían hacer y qué cosas no debían de hacer, ¿verdad? Y era todo un manual donde les decía de pe a pa cómo tenían que comportarse, qué tenían que hacer con los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo así muy parecido es lo que Dios trata o quiere hacer con el hombre, con su pueblo, a través de su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios podríamos decir que es un manual de operación, de forma de vida para el ser humano, ¿verdad? Y la forma principal de dirección divina de parte de Dios para el ser humano, para su pueblo, en este caso como acabo de mencionar, es a través de la influencia de su palabra, o sea que su palabra influye en nuestras vidas y a través de la palabra de Dios vaya dirigiendo nuestra vida con su palabra, ¿verdad? Si Dios nos ordena, por ejemplo, no mentir, Dios desea que su palabra dirija nuestra vida en esa área de la verdad, o sea, de no mentir. Si Dios ordena en su palabra que no debemos de ser inmorales, que no debemos de mirar al sexo opuesto con lujuria cuando estamos casados, ¿verdad? Pues Dios espera dirigirnos, Dios desea dirigirnos a través de su palabra. Entonces este es el principal camino, uno de los principales, y yo diría que es el principal, a través del cual Dios desea dirigir la vida del hombre. Otra forma de dirección divina, y otro camino de parte de Dios para dirigir la vida de su pueblo principalmente, y a veces la vida de la gente que todavía no viene a los pies de Cristo, es a través de la dirección divina por la influencia del Espíritu Santo. Otra forma principal en la cual Dios usa para dirigir la vida de su pueblo principalmente, y también a veces la vida de la gente, ¿verdad? La vida de la gente que no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A veces el Espíritu Santo empieza a hablar a la vida de las personas para que vengan a los pies del Señor, para que se arrepientan, para que crean en Jesús, para que busquen a Jesús, para que busquen las cosas de Dios, ¿verdad? Dios dirige la vida del ser humano y de su pueblo principalmente a través del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5, verso 16, dice, por eso les digo, el apóstol Pablo escribe esto y les dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Sí? Y luego más adelantito dice ahí, ustedes no se dejen guiar por los deseos de su carne, sino déjense guiar por los deseos, o sea, porque el Espíritu Santo pone deseos, pone anhelos, ¿verdad? De obedecer a Dios, de comportarse con amabilidad, bondad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Comportarse en vida eterna, ¿verdad? Conforme a la vida eterna de Dios. Y luego dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Quien es hijo de Dios, ¿verdad? Y tiene una comunión íntima con Dios, con el Espíritu de Dios, tiende a sentir, así válgase la redundancia, el sentir del Espíritu, ¿verdad? La influencia del Espíritu en su corazón, que lo motiva, ¿verdad? De una forma más espiritual y más sobrenatural, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo motiva a hacer las cosas que a Dios le agrada, ¿verdad? A comportarse en amor, en santidad, en justicia, con fidelidad, ¿verdad? Y también muchas veces el Espíritu Santo guía a su pueblo, por ejemplo, a ir a algún lugar. Dice, por ejemplo, ¿verdad? Que en la Biblia hay muchos ejemplos en los cuales dice que el Espíritu Santo habló a alguien, ¿verdad? O puso en su corazón. Por ejemplo, en el caso de Simeón, ¿verdad? Ahí en los evangelios, cuando habla acerca de cuando el Señor Jesucristo nace, ¿verdad?
cuando el Señor Jesucristo nace. El Señor Jesús nace, ¿verdad? Y dice que a los 8 días lo llevan al templo, ¿verdad? Lo llevan al templo. Y dice que el Espíritu Santo puso en el corazón, guió a Simeón, ¿verdad? Al templo, para que ahí conociera a Jesús, al Mesías, al Salvador, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios dirige de manera divina, de una forma más espiritual y más sobrenatural, la vida de su pueblo, la vida del hombre, ¿verdad? Ahora, escuche, con respecto a esto, el Espíritu Santo lo hace de una forma sobrenatural. Esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Y lo primero que hace, como decía yo, es tratar de guiarlo a guardar sus mandamientos. Pero también lo guía el Espíritu Santo a dar dar ciertos pasos y tomar ciertas decisiones, ¿verdad? A veces estamos entre qué haré, iré a predicar a tal colonia o iré a predicar a tal colonia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sí guía de esa manera, verdaderamente. Yo se lo puedo decir y muchos hermanos se lo pueden corroborar, ¿verdad? En el cual el Espíritu Santo pone su deseo, ¿verdad? Lo que quieres hacer, lo que quiere Dios que hagas y lo que no quieres que hagas. Y bueno, otra forma de dirección divina, ¿verdad? Dentro de esta categoría de dirección divina por el Espíritu Santo, sí, es cuando Dios habla por medio de su voz a nuestra mente, ¿verdad? O pone un pensamiento. Le voy a dar un ejemplo. Hace muchos años me pasó que cuando mi esposa estaba embarazada, aún no le habían hecho el ultrasonido de mi hija la más chica. Mi hija la más chica ya tiene 19 años. Y entonces mi esposa se había ido al hospital, ¿verdad? Al Seguro Social, ¿verdad? Allá en la ciudad de Córdoba. Y en el camino iba yo orando y Señor, te doy gracias, ¿verdad? Y te pido que salga bien el ultrasonido, pero yo en mi corazón yo deseaba un hijo varón. Y te doy gracias, esto, lo otro. Y dije, gracias, Señor. Y bueno, espero que sea un varoncito. Y clarito escuché cómo Dios me dijo, cómo el Espíritu me dijo, bueno, ¿y si fuera niña, habría algún problema? Y yo me quedé así. No, pues no, Señor. Claro, pues es mi hija. Si fuera niña, pues es mi hija. Y claro que la voy a amar con todo mi corazón. No importa, ¿va? Obviamente cuando llegamos, le sacamos el ultrasonido y nos dan la noticia que era niña. Y bueno, fue un gran gozo, una gran felicidad. Pero ya previamente el Espíritu Santo había hablado, ¿verdad? A mi mente, a mi corazón, a través de su voz. Y clarito escuché su voz como me dijo, bueno, ¿y si fuera niña, tendrías algún problema? ¿Habría algún problema? Y como que ya me estaba preparando, ¿no? El caso es que Dios me mostró esa vez eso, ¿no? Me mostró que era niña, ¿no? No me lo dijo directamente, pero me lo dio a entender, ¿no? Y bueno, otra de las formas en las que Dios habla, dirige a su pueblo y habla a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una de estas, ¿verdad? Es una de estas. A veces también pone una idea en tu mente, ¿verdad? Pone una idea en tu mente. Antes de que falleciera mi papá, 3 días antes, yo lo iba a cuidar los domingos. Estuvo mi papá como 2 o 3 semanas en el hospital antes de fallecer, antes de morir. Y el último día que yo lo vi fue un domingo. Me quedé ese día, el sábado en la noche, para amanecer domingo. Después llegaron a relevarme, perdón. Y cuando iba yo saliendo del hospital, clarito sentí en mi corazón, Dios me hizo sentir en mi corazón, puso una idea y puso en mi corazón, en mi espíritu, que ese era el último día que yo iba a ver a mi papá, ¿no? Y sí me dolió mucho en mi corazón, lloré, ¿verdad? En ese momento. Y le dije, Señor, pues bueno, si es el último día, yo lo pongo en tus manos, ¿verdad? Estuvimos como 3 semanas casi platicando, ¿verdad? Interactuando mi papá y yo, y compartiéndole, evangelizándole, entregó su vida a Cristo. Pero esa vez, clarito sentí como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como Dios me habló y me mostró que ese era el último día, ese domingo, y era el último día que yo iba a ver a mi papá con vida en esta tierra. Y él falleció, en esa misma semana falleció un día martes, un día miércoles, 2 o 3 días después. Y bueno, esta es otra forma, ¿verdad?, de dirigir, ¿verdad? Y dentro de esta forma de dirección divina por medio del Espíritu Santo, también entra la profecía, ¿sí? Cuando Dios habla, ¿verdad?, inspira a alguien una profecía, una palabra, ¿verdad?, inspirada, ¿verdad?, para vaticinar tanto el futuro como una enseñanza, ¿verdad?, en base a su palabra, en la cual Dios te empieza a hablar y te empieza a mostrar cosas que van a pasar en el futuro, o cosas que están pasando, o Dios a través de una palabra inspirada, una palabra rema, habla a tu vida, ¿verdad?, y te da la solución a tu problema, o te muestra que estás mal en algo y tienes que cambiar, ¿verdad?
Ahora, esto de la profecía es algo en lo cual a veces la gente evangélica actual abusa mucho, porque hay mucha gente que abusa de la profecía cuando en realidad no es profecía, sino que es como pasa como dice en Jeremías 9:14, ¿verdad? La Reina Valera dice que el pueblo de Dios se fue tras la imaginación de su corazón, ¿verdad? De que se imaginaban cosas que les hablaba Dios y eran cosas pues absurdas y contrarias a la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto de la profecía en la actualidad, porque el don de profecía sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? No, aunque los reformados digan que ya hubo una cesación de los dones, no es cierto. La Biblia dice que esos dones Dios los reparte al pueblo hasta que se acabe esto, ¿verdad? Se acabe la vida en este mundo, en la iglesia, ¿verdad? Y ya después no vamos a necesitar eso, no vamos a necesitar la profecía, pero otra forma de dirección divina por el Espíritu Santo es la profecía. Ahora, hay gente evangélica que se siente muy ungidos, ¿verdad? Son muy místicos, se sienten muy ungidazos, ¿verdad? Y siempre se dejan llevar más por el sentir de su corazón que por la fiel y obediente sumisión a la palabra de Dios, ¿verdad? Dicen, no, es que yo siento que Dios me dice que haga esto y yo siento que Dios me dice el otro. Y tú le dices, ¿verdad? Sobre todo cuando eres pastor, hermano, ¿y por qué no lees la Biblia mejor y obedeces lo que Dios dice, ¿no? Dios dice que no se debe hacer esto, pero tú dices que sientes que lo puedes hacer, pues no, estás mal, ¿verdad? Ahora, ¿cómo distinguir una verdadera profecía cuando viene, o sea, cuando la dirección divina a través de profecía viene de parte de Dios? Es muy sencillo. Cuando la profecía se da en un entorno doctrinal sano, de sana doctrina, y a través de un cristiano santo y justo de verdad, entendido en la palabra de Dios, entonces podemos tener por seguro que sí es profecía divina. Y hay movimientos como el carismático neopentecostal, donde se maneja la metafísica cristianizada, ¿verdad? Usted ya sabe, ¿no? Lo que es de las doctrinas de declarar y decretar, ¿verdad? Que es decretos son decretos metafísicos en realidad. Decretos cristianizados, así se le conoce. La teología de la prosperidad y guerra espiritual, todas esas cosas. Ahí se abusa mucho de la supuesta profecía y verdaderamente no es profecía de parte de Dios, a veces es hasta de profecía diabólica, ¿no? A veces son solamente sus ondas que se le vienen a la gente, ¿verdad? Para tratar de impresionar y hacerse pasar por muy ungido, pero a veces sí hay profecía diabólica. Y bueno, otra forma de dirección divina que Dios usa mucho es a través de la iglesia, ¿sí? A través de su pueblo, a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios. Dice en Isaías 6, versículo 9, la primera parte dice, Él dijo, ve y dile esto a mi pueblo, ¿verdad? Isaías, inspirado por el Señor, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu de Dios, le dice, tú tienes que ir y decirle esto a mi pueblo, ¿verdad? Y otra forma muy común a través de dirección divina, a través de la cual Dios dirige a su pueblo, es a través de los miembros de su casa, o sea, de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Esta es una de las formas más comunes. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con la enseñanza y con la consejería. A veces sabemos personas que necesitamos, pues no sabemos qué hacer con cierto, sobre todo cuando empezamos a conocer de Dios, no sabemos qué hacer con respecto a ciertos asuntos en nuestra vida, nuestra vida moral, ¿verdad? En lo moral, en lo personal, en lo familiar, ¿verdad? Y a veces oramos y nada más no nos llega, no nos cae el 20, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? O generalmente, ¿qué es lo que hace mucho cristiano? Pues va y busca al pastor, ¿verdad? O va y busca a un hermano que sea maduro o anciano en la fe, ¿verdad? Y esta es otra forma a través de las cuales Dios habla, Dios dirige a su pueblo. Es una forma de dirección divina, que es la dirección divina a través de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí también, en este caso, también es cuando entra la profecía. Yo conozco gente que, a mí me ha pasado, pero muy esporádicamente, pero yo conozco gente que verdaderamente Dios habla proféticamente a través de ellos, verdaderamente, y Dios les da la respuesta al problema que están pasando, ¿verdad? Le dicen, pues mira, yo siento de parte de Dios que tu problema es así, y deberías hacer esto y esto y esto. Y verdaderamente ahí el Espíritu Santo le está hablando a través de otro hermano, de otro miembro de la iglesia, de otro miembro del cuerpo de Cristo. Esa es una de las formas muy comunes. Es un camino, una forma de dirección divina, es una manera a través de las cuales Dios dirige a su pueblo.
Otra forma de dirección divina es a través de aquella que se le conoce como guianza providencial, o la forma en que Dios acomoda las circunstancias en tu vida, ¿verdad? O alrededor de tu vida, para que llegues a algo en tu vida, a un asunto en tu vida, a un punto en tu vida, ¿verdad? O para, no sé, Dios te abre puertas a veces para oportunidades, puertas para bendición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me acuerdo mucho el caso de Eliezer, el siervo de Abraham. Dice en Génesis 24, versículos 26 y 27, ¿verdad? Dice: entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y me ha guiado a mí a la casa de sus parientes. En esta historia, ¿verdad? Son solamente 2 versículos, pero en Génesis 24 habla acerca de cuando ya Abraham era muy anciano, y le dice a su siervo, al siervo más anciano, más viejo de su casa, que era Eliezer, su administrador, Eliezer el Damaseno, le dice: júrame por favor que no vas a permitir, que no le vas a conseguir esposa a mi hijo Isaac de entre las mujeres cananeas. Abraham no quería que su hijo se casara con una cananea por la forma de la conducta, ¿verdad? Por las costumbres, las malas costumbres que tenían las cananeas, ¿verdad? El paganismo, ¿verdad? La idolatría y toda la inmoralidad sexual que se practicaba en la tierra de Canaán. Entonces le dice: mira, júrame que vas a ir a buscarle allá a la casa de mis parientes, esposa a mi hijo, ¿verdad? Pues una parienta cercana, ¿verdad? Vas a ir a la casa de mis familiares, ¿verdad? Allá a la casa de mi hermano, ¿verdad? Mi hermano Nacor. Allá vas a ir a Aram, a Mesopotamia, y de ahí le vas a traer una esposa a mi hijo, ¿no? Entonces ya le dice: pero júramelo. Bueno, ya le jura, ¿verdad? Y dice: pero qué tal si no me quieren soltar a la muchacha, ¿verdad? Y dice: pues no te preocupes, tú haz lo que tengas que hacer, y si ya la familia no te la quiere soltar, pues bueno, entonces quedas libre de tu juramento. Entonces dice la historia que cargan los camellos, 10 camellos con regalos, ¿verdad? Se va él, los camelleros, y ahí van, hasta que llegan a Mesopotamia, a Aram. Y dice que llega el Eliezer, y dice, como diciendo: ¿qué hago? Y ahí junto a un manantial, ¿verdad? Junto a un pozo, un manantial, se baja del camello, ¿verdad? Se queda ahí, empieza a orar, ¿verdad? En su mente, en su corazón, empieza a decir: Señor, mira, te voy a pedir un favor. Yo no sé qué hacer, ¿verdad? Pero estoy aquí junto al pozo y te voy a pedir, por favor, que a la primera muchacha que venga y yo le diga que me dé agua de beber, y además ella diga: aparte de el que darle para usted, le voy a dar agua a sus camellitos también para que tomen agüita, porque han de venir cansaditos, ¿verdad? Si esa muchacha me dice eso, ¿verdad? Cuando le pida yo agua me accede, y aparte de eso, ahí de su corazón sale darle agua a mis camellos, entonces sabré que esa es la señal que tú me estás dando para saber que esa es la mujer que se va a casar con el hijo de mi amo. Y efectivamente llega Rebeca, ¿verdad? Que era hija de Betuel, ¿verdad? Nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Y llega la muchacha, él sin conocerla, llega la muchacha con un cántaro, baja al manantial, baja al pozo, saca agua, y cuando va saliendo le dice Eliezer a Rebeca, dice: doncella, me daría usted agua para beber, ¿verdad? Porque vengo cansado. Y ya le da agua, y la muchacha sale de su corazón decirle: ay, aparte le voy a dar agua a sus camellos, ¿verdad? Espéreme tantito. Agarra el cántaro, le echa agua ahí al abrevadero de los camellos, y baja por más agua. O sea, bajó varias veces por agua hasta que los camellos estuvieron satisfechos de agua, y pues me imagino que también a los camelleros que iban con él, ¿verdad? Entonces dice la historia que ahí dice: Señor, que te doy gracias, ¿verdad? Dios de mi amo Abraham, que no has dejado de mostrarle su fidelidad. Ahora sé que tú has acomodado las cosas, ¿verdad? Que tú has permitido que esto pase para guiarme a la casa de los parientes de mi amo, ¿verdad? Y ya le dice a ella lo que pasa: mira, lo que pasa es que mi amo Abraham es rico, esto, el otro, y tiene un hijo, y pues yo oré esto al Señor para buscarla, una esposa de entre sus familiares para su hijo Isaac. Y pues ha pasado esto, lloré, y pues dije esto, que si tú me dabas agua y aparte de tu corazón salía por ti misma salía a darle agua a los camellos, ¿verdad? Pues esa sería la señal divina que yo estaba esperando, y efectivamente así pasó. Y bueno, pues el resto de la historia cuenta que la muchacha va a la casa, les cuenta a Eliezer todo otra vez cómo estaba la cosa,
pues se va Rebeca con Eliezer y regresa ahí a donde estaba Abraham, ¿verdad? Y esta es otra forma de guianza divina, que es una forma conocida, como decía yo, como guianza providencial, por medio de eventos o señales circunstanciales a través de las cuales el Señor va marcando las pautas, situaciones, oportunidades y el camino a seguir en ciertas circunstancias o asuntos de la vida del cristiano, del creyente, ¿verdad? De una forma muy parecida como guió a Eliezer, el siervo de Abraham, para encontrar esposa para Isaac, hasta la familia de Abraham allá en Aram, ¿verdad? Esta es otra forma de guianza divina, que es la forma en que Dios acomoda las circunstancias en tu vida, y se le conoce como guianza providencial. Siguiente forma de guianza divina o camino que Dios usa para dirigir a su pueblo, para dirigir al hombre, es a través por medio de la razón y el entendimiento, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y bueno, en esta porción, cuando la leemos, yo cuando la leí a primera vista, me parecía, ¿verdad? A veces a muchos nos parece que Dios está diciendo que no debemos de usar nuestro intelecto ni nuestro razonamiento para tomar decisiones en nuestra vida, sino que debemos de estar así como que con las antenas, ¿verdad? Con las antenas espirituales, el radar espiritual, cachando la dirección de Dios, y no es así. Lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra, por el contexto de estos versículos en el capítulo, podemos entender que en esta porción lo que Dios desea es que primero que nada tomemos en cuenta su voluntad, que está en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, sus mandamientos, su sabiduría y enseñanzas, para que a través de eso se moldee nuestra forma de pensar, y esa forma de pensar, ese modo de pensar guiado, moldeado por su palabra, por sus mandamientos, sea lo que dirija nuestras vidas, antes que apoyarnos solamente, primero en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio criterio, razonamiento y conocimiento proveniente del mundo, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo aquí, mira, antes de que tú vayas a tomar una decisión basado en tu conocimiento, entendimiento y razonamiento, primero considera mi palabra, mis mandamientos, mis enseñanzas, ¿verdad? Que están en la Biblia, para que a través de eso, ¿verdad? A través de eso tú uses tu cabecita, uses tu razonamiento, tu entendimiento, ¿verdad? Y es muy parecida a la primera forma de que veíamos de guianza divina, ¿verdad? Ahora escuche, cuando Dios crea al hombre, Dios le da una mente, le da un entendimiento. La mente es como el órgano espiritual, ¿verdad? Y el entendimiento es la función de la mente. Y también le da al hombre, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, le da la capacidad de razonar, ¿verdad? Lo hizo un ser pensante, con conciencia, alguien semejante a ellos tres. Y le dio esas capacidades, ¿verdad? De razonamiento, entendimiento, conciencia, etcétera, etcétera, para que el hombre tuviera la capacidad de dirigir su vida en este mundo, obviamente guiado principalmente por el razonamiento, conocimiento y sabiduría divina, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, una vez que el hombre estuviera lleno de Dios, de su palabra, ¿verdad? Adán y en la actualidad nosotros, a través de eso nosotros, los seres humanos, los cristianos, los creyentes, tendremos que tomar nuestras propias decisiones, claro, guiados de la mano de Dios, guiados de la palabra de Dios principalmente. Esto escucha, es algo muy parecido a los carros exploradores que han mandado de la Tierra al planeta Marte. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero han mandado robots, carros exploradores, ¿verdad? Uno de ellos parece que es el Endeavour. Llegan, aterrizan, ¿verdad? Ahí en Marte, ¿verdad? Aterrizan en Marte. Y una vez que el aparato, ¿verdad? El robot, el carro explorador llega, pues empieza con sus cámaras, empieza a ver cómo está todo el panorama. Y a través de a pesar de que tienen una cierta dependencia del centro de mando, del centro del control que está en la Tierra, se dice que sus creadores, los diseñadores de estos carros exploradores en Marte, tuvieron que diseñarlos con inteligencia artificial
para que pudieran tomar ciertas decisiones, sobre todo en situaciones de riesgo de caída o accidentes, ¿sí? Para que pudieran evitarlos, ¿verdad? Los programaron, les dieron inteligencia artificial para que cuando llegaran fueran caminando y vieran un risco, ¿verdad? Vieran una hendidura, una hondonada o un peligro, pues ellos cambiaran de rumbo, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque no sé si usted lo sepa, pero se dice que entre la Tierra y Marte hay unos 80 millones de kilómetros, ¿verdad? Y se dice que una señal de radio de Marte a la Tierra tarda 10 minutos en llegar y de regreso tarda otros 10, serían 20 minutos. Aparte del tiempo en el que el aparato tiene, bueno, que aquí en la Tierra se toman decisiones para que pues haga cambios, ¿no? En su ruta, ¿no? Pero imagínese, si se tarda 10 de la señal de radio, ¿verdad? De Marte a la Tierra 10 minutos y de regreso 10 más, aparte unos 5 o 10 minutos en lo que toman decisiones y lo programan. Si el vehículo explorador va por un camino y adelante hay una cañada, ¿verdad? Hay una caída, un precipicio. No, pues si está un minuto en lo que viene la señal a la Tierra y regresa, pues se hace pedazo, ¿verdad? Se mata, se va el aparato, se iría al abismo, ¿verdad? Se iría a la cañada, a la hondonada. Entonces por eso, ¿verdad? A pesar de que el aparatito, el robot, tiene cierta dependencia todavía del centro de mando en la NASA, tuvieron que ser programados con inteligencia artificial para que tomaran decisiones para evitar los riesgos, los peligros, ¿verdad? El caer en una grieta, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y estos robots en sí tienen la capacidad de decidir por sí mismos para evitar los peligros y trazar rutas de exploración por sí mismos, aunque desde la Tierra pueden ser corregidas esas rutas, pero el aparato tiene esa inteligencia artificial para evitar los peligros. Pues algo muy parecido es lo que Dios hace con el hombre, ¿verdad? La dirección divina a través de la mente, del entendimiento, del razonamiento, ¿verdad? Dios Dios nos ha dado su palabra, ¿verdad? Dios quiere que nos llenemos de su palabra para que nosotros, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo tonto y bobo a lo mejor, pero resulta que tú pasas ahí por la zona roja, ¿no? Y de momento tu carne, ¿no? Te prende un foco rojo en tu carne que te empieza a decir, mira la chamacona esa que está ahí, ¿verdad? Una mujer, pues una prostituta, ¿no? Un varón, por ejemplo, ¿no? Y tu carne te empieza a jalar y empiezas a orar y dices, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Entro o no entro, verdad? Porque mi carne me dice que mira, pobrecita, ¿verdad? No tiene ni ropa para vestirse, tiene una minifalda que le da casi a la cintura, ¿no? Entonces, a través de su palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos recuerda su palabra y que dice, pues no fornicarás, ¿verdad? No cometerás adulterio, no mirarás a la mujer de tu prójimo, ni codiciarás nada de tu casa, ¿verdad? Escrito está, dijo Jesús, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, igualmente estará adulterando, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios desea, dirigirnos a través de nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, apoyado y guiado por su palabra, ¿verdad? Es algo muy parecido. Pero como decía yo hace rato, desafortunadamente algunos creyentes esperan que les llegue de momento la señal de parte de Dios, ¿verdad? De lo que debemos o no debemos de hacer, y eso no puede ser así. Debemos de estar llenos siempre de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que usemos nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento y podamos tomar decisiones por nosotros mismos, ¿verdad? Porque el Señor no desea ni quiere autómatas evangélicos. No creó a Adán y a Eva así, ¿verdad? Por eso le dio libre albedrío y razonamiento, ¿sí? Y es indispensable que se llene tanto de conocimiento bíblico como de cualquier conocimiento y sabiduría sana en este mundo. Por ejemplo, si usted va a comprar un coche, ¿qué cosas tendría que tomar en cuenta para comprarlo? Bueno, si no tiene conocimiento del asunto, ¿verdad? Del coche, si el motor debe estar bien, cómo debe de trabajar, si debe de echar o no debe echar humo. Si usted conoce, qué bueno, ¿verdad? Va a tomar buenas decisiones. Y si no conoce de eso, bueno, pues tendrá que buscar a alguien, un mecánico, por ejemplo, que lo ayude a decidir si el coche que le venden es conveniente o no conveniente. Bueno, otra forma de dirección divina, otro camino que Dios usa para dirigir a su pueblo, principalmente y al hombre también, es a través de los sueños, por medio de sueños o visiones nocturnas. Génesis 28, versículo 11 y 12 nos habla acerca
de Jacob. Dice que a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Y mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Entonces dijo, aquí es Betel, aquí es la casa de Dios, ¿verdad? También a través de esta forma de dirección divina, a través de sueños, Dios habló, por ejemplo, a Daniel en un sueño para interpretar el sueño que Nabucodonosor había tenido. Habló a Jacob, a José el soñador, ¿verdad? No sé si usted conozca la vida de José. ¿Por qué le llamaba el soñador? Porque tuvo 2 sueños en los cuales Dios le mostraba que un día él iba a ser jefe, iba a ser la cabeza principal sobre su familia. Y se cumplió al paso de los años, ¿verdad? Otro ejemplo de cómo Dios dirige la vida de su pueblo, otro camino a través de sueños o visiones nocturnas, es la vida de José, el esposo de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Se le aparece un ángel en un sueño, le dice no tengas miedo de recibir a María por esposa, pues el hijo que va a tener fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Tanto Dios en la palabra de Dios en la Biblia ha habido hombres y mujeres que Dios les ha hablado, como también a lo largo de los siglos en su pueblo, en la iglesia, Dios también le habla a hombres y mujeres a través de esa forma. El único problema de la dirección divina a través de sueños o visiones nocturnas es que las personas todo el tiempo soñamos, ¿verdad? Mientras dormimos. Eso es algo innegable. El ser humano, el hombre, desde que se acuesta y se queda dormido, empieza a soñar y normalmente siempre recordamos el último sueño que tuvimos. Y cuando soñamos, ¿verdad? Los sueños son más comunes, como sueños comunes y corrientes, ¿verdad? Pesadillas. Hay sueños que son de parte del diablo para atemorizarte o confundirte, ¿verdad? Y en ocasiones muy especiales, a veces se tienen sueños de parte de Dios. Y aquí es donde entra la dificultad, poder discernir cuando un sueño viene verdaderamente de parte de Dios. Y bueno, ¿cómo podemos discernir cuando un sueño proviene de parte de Dios? Bueno, un sueño que proviene de parte de Dios es un sueño que al despertar se mantiene muy presente, muy intenso en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Acapara la atención del pensamiento a lo largo del día o de los días o del tiempo. A veces es preocupante, como en el caso de cuando Nabucodonosor sueña con un árbol grande, ¿verdad? Que lo cortan desde hasta la parte de abajo y queda el tronco, ¿verdad? Pero lo más interesante para discernir cuando un sueño, Dios te está hablando a través de un sueño porque quiere dirigirte hacia algo o quiere mostrarte algo, es cuando ese sueño, el sueño que viene de parte de Dios, siempre viene teniendo un cumplimiento certero con el paso de los días o con el paso del tiempo, con el paso de los años. Como pasó, por ejemplo, ahí en Génesis, cuando está José el soñador, ¿verdad? Está ahí está ya preso, ¿verdad? Y el faraón tiene un sueño, las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas gordas y las espigas raquíticas, ¿verdad? Empieza a buscar quién se lo interpreta hasta que dice, ya, dice uno de sus funcionarios, dice, ya en la cárcel, ahora que me metió usted en la cárcel, ¿se acuerda? Hace como 2 años, hay un muchacho que interpreta los sueños y ya lo traen y le dicen, mire, su sueño significa esto, que habrá 7 años de abundancia y prosperidad, pero después vendrán 7 años de hambre y de sequía, ¿verdad? Y bueno, quisiera yo comentar, ¿verdad? Por experiencia propia, porque no puedo comentar mucho por experiencia de otras personas. Antes de que mi papá falleciera, hace como 3 años, un mes y medio antes, soñé con un río muy ancho, profundo, pero unas aguas muy cristalinas. Y en medio de esas aguas se sentía como mucha paz, como que tristeza, pero paz a la vez. Y cuando desperté, ¿verdad? Empecé a meditar en el sueño y alcancé a comprender que lo que Dios me estaba diciendo es que iba a pasar algo muy doloroso, ¿no? Al mes y medio, falleció mi papá y me di cuenta que ese era el significado de ese sueño, que era de parte de Dios. Otra forma de dirección divina, otro camino que Dios usa para dirigir la vida del hombre, ¿verdad? Es a través de los ángeles. A lo largo de las Sagradas Escrituras siempre hemos podido ver cómo Dios ha hablado a su pueblo, a los seres humanos a través de ángeles. Esta es otra forma de dirección divina, ¿verdad? Es otro camino que Dios usa. Como en el caso de María, la madre de Jesús, cuando se le aparece el arcángel Gabriel
y le manifiesta, le anuncia que ella sería la madre del Mesías, ¿verdad? Y le dice todo pelo, santo y seña de cómo iba a pasar las cosas. O en el caso de los pastores, ¿verdad? Que están ahí cuando nace ya el Señor Jesús, ¿verdad? Se aparece un ángel y luego una legión de ángeles que les anuncian que el Mesías ya había nacido en Belén de Judea, ¿verdad? En la ciudad de David. Solo que esta forma de dirección divina ya no es muy común en la actualidad, en nuestros días. ¿Por qué no es muy común? Bueno, suponemos que la razón principal es para Dios ya no permite tanto que se manifiesten ángeles. Es mucho, muy una manifestación verdadera de un ángel. O sea, ¿por qué ya Dios no lo permite tanto? Precisamente para evitar engaños de espíritus demoníacos suplantadores, ¿verdad? Así como ha pasado con muchos apóstatas como Mahoma. Mahoma se dice que un día se metió a los 40 años, se metió a meditar en una cueva cerca de la Meca. Y dice que ahí se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo, según, ¿verdad? Dice que se le apareció el arcángel Gabriel y le reveló, le dio una revelación especial acerca de Alá, que Alá era el único Dios, ¿verdad? Que el Dios de los judíos no era el Dios verdadero, sino que Alá era el único Dios y que él sería su profeta. Por eso es que en la actualidad Dios no permite, yo al menos no he sabido así de que verdaderamente alguien, o un caso te llegas a enterar, pero ya muy esporádicamente, de que verdaderamente un ángel de Dios se le apareció. Pero esto siempre va de la mano con la palabra de Dios, tiene que ir en su sumisión o sujeción a la palabra de Dios, para que sea verdaderamente la revelación a través de un ángel, ¿verdad? La dirección divina a través de los ángeles. Otra forma de dirección divina es a través de una manifestación divina directa. Dice en Hechos capítulo 9 versículo 10 al 12, dice que cuando se le aparece el Señor a Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso se queda ciego y lo llevan a Damasco, y ahí se queda, ¿verdad? Ciego por varios días. Y dice en Hechos 9 versículo 10 en adelante, dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, se le manifestó directamente una visión el Señor Jesucristo, Ananías, y le dice, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. El Señor estaba hablando ahí, se le manifiesta en una visión directamente, ¿verdad? Versículo 12, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, o sea, Pablo. Un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Y esta es otra de las formas de dirección divina de parte de Dios, que Dios ha usado, ¿verdad? Y que es sumamente gloriosa y poderosa, verdaderamente es algo maravilloso poder tener una visión. Pero que también, escuche, es muy común, es muy poco común en la actualidad, aunque sí se ha sabido de casos reales. Yo nunca he tenido una manifestación de este tipo, pero hace muchos años yo escuché el testimonio de un hombre, un testimonio real, en el cual este hombre de niño, su mamá lo había llevado a la iglesia, pero de joven, de adolescente, de joven, pues se perdió, ¿no? Agarró monte, como se dice. Entonces este hombre se mete a las drogas, al alcohol, ¿verdad? Se casa, tiene hijos, y él seguía en el alcohol y las drogas. Se separa, y después de separados, como a los 2 años aproximadamente, de su mujer, de su familia, dice que un día estaba con unos amigos, ¿verdad? Tenían unas cervezas ahí y estaban fumando marihuana. Y dice él, no estaba yo, o sea, a pesar de que estaba yo intoxicado, dice, yo sé que lo que vi no fue algo producto de mi imaginación, porque dice que cuando estaba ahí, estaba con sus amigos, dice que de momento empezó a ver como enfrente de él se le apareció Jesús y que le decía que dejara ese camino, que dejara las drogas y que se volviera a él, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando él tiene esta visión, ¿verdad?, se pone a llorar, se quebranta, se arrepiente, les dice a sus amigos: ¿saben qué? Se acabó, oye, yo no quiero esto, no quiero las drogas, no quiero el alcohol, no quiero el vicio, no quiero la perdición, estoy arrepentido. Se sale de ahí, ¿verdad? Se aparta de las drogas, del alcohol, del mal camino, del pecado, se arrepiente, se vuelve a Cristo, y después de que se vuelve al Señor, va a buscar a su esposa, a su ex esposa y a su familia, y se vuelve a casar con su mujer. A pesar de que ya se había divorciado, se vuelve a casar con su mujer y la familia se reintegra. Y también hace muchísimos años, en una ocasión escuché a una mujer cristiana,
que dio una plática. Esta mujer era bruja y empezó a contar que ella, su madre la había maltratado mucho de niña, y por cosas de la vida, ¿verdad? Azares del destino, ella conoce a una bruja y la bruja la empieza a entrenar y ella se vuelve una bruja poderosa. Pero como ella odiaba mucho a su madre, ella odiaba mucho a su mamá, empieza a hacer oraciones, invocaciones y maldice a su madre, y los demonios se le meten a la mente de la mamá, de su mamá, de esta mujer que era bruja, ¿verdad? Y se pone loca la madre, ¿verdad? Y obviamente la mandan a un psiquiátrico, ¿verdad? La mandan a un manicomio, a su mamá de esta mujer. Pasado el tiempo, la mujer le predican del evangelio, le hablan de nuestro Señor Jesucristo, le hablan a ella, se arrepiente, se convierte al Señor, y entonces empieza a orar al Señor para que el Señor sane a su madre y la libere, porque ella sabía que estaba loca por los demonios, ¿no? Y cuenta esta mujer que su mamá, ¿verdad? Estando aún loca, estando en el psiquiátrico, en su celda, ¿verdad? En su celda donde ella estaba, dice que su mamá le contó que ella vio de momento que Jesús se manifestó delante de ella, que el Señor Jesucristo se manifestó. No le hablaba, pero le sonreía y con la mano la llamaba, o sea, ven, ¿no? Ven para acá, o sea, ven a mí, ¿no? Y en ese momento, cuando tiene esa visión, la mujer recobra la visión, ¿verdad? Y se da cuenta que vuelve a estar en su estado cuerdo. Desde luego, en ese momento, a ella no empezó a meditar y dijo, bueno, si yo les digo que vi a Jesús, van a decir, pues yo sí, esta mujer sigue loca, ¿no? Sino que se tranquilizó y dijo, bueno, voy a pedir, ¿verdad? Cuando vengan a visitarme mis familiares, que me revisen, ¿verdad? Que me analicen para que se den cuenta que ya recobré la razón. Y efectivamente pasa un cierto tiempo, la revisan los médicos, y se dan cuenta los médicos que había recuperado la razón, que ya no estaba loca, ¿verdad? Comenzaron a evaluarla, ¿verdad? Y bueno, la dieron de alta. Ahora, aquí hay que tener cuidado con estas visiones, ¿verdad? Estas manifestaciones divinas directas, a través de las cuales Dios dirige al hombre, puede dirigir al hombre. Porque hay ciertos movimientos como el carismático neopentecostal, donde se predica la metafísica cristianizada, la teología de la prosperidad, la falsa doctrina de la guerra espiritual y muchas herejías diabólicas, ¿verdad? Donde son muy comunes las falsas visiones de origen diabólico. Se lo digo por experiencia, porque en algún tiempo de mi vida caímos a eso, ¿verdad? Y si uno llega a tener supuestas visiones, supuestas manifestaciones divinas, pero no es así, ¿verdad? Todo esto es de origen diabólico. Y también hay muchos falsos profetas y payasos, ¿verdad? Pastores y falsos ahí, cristianos, que dicen tener supuestas visiones de parte de Dios, pero en realidad son mentiras para engatusar a sus feligreses. También, escuche, hay movimientos donde tienen ayunos extremos, ¿verdad? De muchos días, y a causa de la inanición, o sea, de la falta de alimento, se les embota la mente, ¿sí? Cuando una persona ha ayunado muchos días, la mente se embota y comienzan a tener alucinaciones que en realidad no son una manifestación divina. Y te das cuenta, ¿verdad? Porque la supuesta visión nunca se cumple, ¿verdad? Es que se me apareció el Señor y me dijo que yo me iba a casar con la güera preciosa que vive a la vuelta de mi casa, en ese ayuno, ¿verdad? Y resulta que nunca, la güera se casa con otro güero, ¿verdad? Y nunca se casó con ella, entonces no era una visión de parte de Dios, no era una manifestación divina de parte de Dios. En conclusión, mire, qué bonito acabamos en tiempo y forma. Yo pensé que no íbamos a acabar en tiempo y forma, pero en conclusión, mire, estas son las principales formas y caminos que Dios usa de dirección divina, o sea, para dirigir a su pueblo, para dirigir a la humanidad, para manifestarse el hombre y encaminar sus pasos, ¿verdad? En su voluntad. Pero de estas formas que acabamos de ver, las principales formas de dirección divina, los principales caminos de dirección divina es, primero que nada, a través de su palabra. La otra es a través de la guianza y el sentir del Espíritu Santo que pone en la mente y en el corazón de su pueblo, ¿verdad? Para guardar los deseos y la voluntad de Dios. Por medio de la iglesia, ¿verdad? Por medio de los hermanos que te dan una luz, te pides un consejo y te dan una dirección. El pastor te da una consejería, ¿verdad? Y a través del pastor Dios te está hablando, te está dando una idea, ¿verdad? Y a través del razonamiento y la mente que Dios le dio al hombre, el entendimiento, ¿verdad? Lee su palabra, como el carrito ese allá en Marte, ¿verdad? Lee su palabra, ya tienes una idea, una programación, ¿verdad? En tu mente, en tu corazón de lo que debes de hacer y no debes de hacer.
y a través de tu razonamiento tomas decisiones, y eso son las formas principales de dirección divina. Las otras que acabo de mencionar pueden ocurrir, esas formas de dirección divina en la actualidad sí pueden ocurrir, pero son escasas, no son tan comunes en la actualidad, precisamente por el peligro que hay, ¿verdad? De que demonios ahí metan la cola. Y bueno, esperamos que esta reflexión bíblica, esta enseñanza, les haya sido de bendición y de edificación. Si Dios lo permite, más al rato, quizás, o mañana, voy a postear el bosquejo de esta reflexión bíblica para que, si ustedes gustan, ¿verdad? Lo pueden copiar de ahí, lo pueden guardar en una notita en su teléfono celular, para que les sirva de consulta, y si lo quieren compartir con alguien más. Y bueno, espero que esta enseñanza bíblica, esta reflexión bíblica, les haya sido de bendición y edificación, ¿verdad? Todos los hermanos que nos estuvieron viendo en esta noche nos hicieron el favor de prestarnos su atención. Que Dios me los bendiga mucho, y espero que el Señor les haya dirigido de manera divina en esta hora, a través de su palabra, a través de la reflexión. Yo creo que sí, ¿verdad? Para que sepamos cómo Dios dirige, porque a veces pensamos, como decía yo al principio, somos muy teosóficos, esperamos que nos caiga el 20 del cielo, ¿verdad? Que nos caiga la dirección divina a través del cielo, y andamos ahí como que, Señor, muéstrame, ¿verdad? Muéstrame, por favor. Y no siempre es así. A veces sí, pero no siempre es así. Los principales es a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de la iglesia y del entendimiento y el razonamiento, influenciados por la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Les invito, si Dios lo permite, el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, nos vemos en la transmisión. Nosotros iniciamos nuestro culto allá en Infonavit Santa Margarita, en la ciudad de Córdoba, en la avenida 1, es casi esquina avenida Beisborama, a un costado de la Arena Córdoba. Número 1A, ¿verdad? Ahí tenemos la casa de oración donde hacemos los cultos a las 11 de la mañana. De hecho, al principio de nuestro muro de Facebook, ahí está la ubicación, con también ubicación de Google Maps, ¿verdad? Si usted algún día desea, tiene en su corazón a bien visitarnos, estamos para servirle. Iniciamos el culto a las 11, y la transmisión de la enseñanza, si Dios lo permite y las condiciones de la red móvil lo permiten, la transmisión de la enseñanza será a las 12 del día a través del muro de Iglesia Cristiana La Fuente. Que Dios me los bendiga mucho, y excelente noche para todos.